Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Buenas noches, Cristian Mira. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, muy bien, Martín, muy bien. Cristian, hoy vamos a hablar con Esteban Bullrich. Esteban es ministro de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero por el tema que nosotros lo convocamos más que nada es por ser referente agropecuario de la Fundación Pensar. La Fundación Pensar elabora políticas que piensan, digamos, un poco en cómo sería la presidencia de Mauricio Macri. Así que vamos a hablar básicamente de eso con Bullrich. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Bien, Martín, gracias por la invitación. Por nada. Buenas noches. Esteban, bueno, lo primero que tenemos que preguntar es ¿qué política concreta tomaría el agro en relación a el campo, puntualmente retenciones? Mira, la verdad es que, como planteó Mauricio, nosotros entendemos que las retenciones son como la gran pata arriba del campo, ¿no? Tanto porque ha definido qué se siembra, o sea, que se ha sojizado gran parte gracias a las retenciones, y por otro lado porque saca muchos recursos del productor que termina siendo discrecionalmente destruido. Así que nosotros las eliminamos ¿Por completo? Por completo, a todas, salvo la soja. Ahora explico por qué. Todas las retenciones se eliminan, la de la soja queda y se empieza a eliminar gradualmente 5 puntos por año. Son 35 puntos, en 7 años se elimina totalmente. ¿Por qué esto? Porque los márgenes, si no, harían que no se elimine no se termine con esta sojización, sino que la soja siga siendo todavía el producto más rentable. Hay que volver a generar que el productor apueste a otros cultivos y luego sí gradualmente ir eliminando la soja, además que obviamente tiene un impacto mayor en lo que es las cuentas fiscales que el resto de las retenciones. Esteban, en los últimos años el gobierno, para restringir las exportaciones y el comercio de maíz y trigo y de carne y de lácteos también, puso como argumento que había que defender la mesa de los argentinos. Y finalmente lo que se vio es que ni aumentó la producción y la inflación superó cualquier expectativa, además de que no se mide correctamente, o mejor dicho, no se dice cuál es la inflación. ¿Ustedes cómo creen que creen que hay una contradicción o una oposición entre alentar la producción y digamos, no afectar al consumo interno? Yo creo que definitivamente hay, ¿no? Creo que en casos como la carne, además, hay trabas claras. Los ROE, por ejemplo, que también vamos a eliminar. También Mauricio planteó la eliminación de los ROE a partir de diciembre, o sea, cualquier restricción a la comercialización, tanto interna como externa. Los ROE son externas, pero también a través de la Secretaría de Comercio ha habido mucha intervención interna de los mercados, porque terminan generando esto que vemos. O sea, el productor termina eligiendo otros productos. Han cerrado tambos, han cerrado frigoríficos, se produce menos carne en la Argentina. Arrancamos de estos 12 años casi en la misma cantidad de cabezas de ganado que Brasil. Hoy tenemos casi 20 millones de cabezas menos. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que empezar a pensar otras cosas. Y la verdad que lo que el PRO busca es que el campo sea, la agroindustria en general, sea, y esto es importante, ¿no, Marco? Agroindustria. Porque a veces se pone esta falsa dicotomía entre la industria y el campo. El campo es una industria. Una enorme industria que da un montón de trabajo y que genera valor agregado. Y lo genera en el interior. Porque el otro problema que estamos teniendo es que el cierre frigorífico, el cierre de tambos, lo que hace es que la gente se quede sin trabajo en el interior y empiece a ir a las grandes ciudades. Y entonces se generan estos grandes conurbanos, no solamente en el Gran Buenos Aires, sino en el Gran Rosario, el Gran Córdoba. Las grandes ciudades atraen a esta gente y se ha quedado sin trabajo por el cierre de estas operaciones chicas. Con lo cual hay que eliminar todas esas trabas. El Estado tiene que estar donde tiene que estar, por ejemplo, en el tema que más me apasiona, muy cerquita del campo, pero que es la educación, y no tiene que estar interviniendo en estos mercados y generando los problemas que tenemos de inflación, por la falta de oferta, digamos. Al caer la producción hay menos carne en el mercado, por lo tanto vale más. Esto es una obviedad. Lo que se suponía era que si vos cerrabas el mercado iba a haber más oferta local, pero lo que pasa es que el productor, al mal venderla, baja la producción. Entonces empieza a vender vientres, y entonces no hay una regeneración del stock ganadero. Ahora, por ejemplo, el viernes pasado el ministro Kicillof anunció que
daba mayores permisos de exportación de trigo. De trigo. Gracias, Cristian. Y lo que dijo en un momento es, bueno, lo que pasa es que los economistas de la oposición quieren que todo se exporte porque no les importa el consumo interno. Ellos quieren un país donde no haya habitantes para poder exportar todo y no privilegiar el consumo interno, y se necesita un precio de consumo interno por harina, por los distintos productos que se hacen en base. Mira, habría que seguirlo. Lo que pasó en diciembre, cuando también liberaron ROE, ¿te acordás, para el trigo? Sí. Fue que se lo habían colocado ya antes de tiempo, con lo cual lo tenían los amigos del gobierno. Esto es el problema. Cuando vos manejás los permisos, lo manejás discrecionalmente, lo manejan ciertos molinos, entonces termina castigando al productor. El precio no le llega al productor. La diferencia se la queda al molino, que ya compró el trigo, ¿no? Entonces cuando tiene el stock, arreglan, liberan el mercado, le dan los ROE, ellos exportan a mejor valor, pero el productor vendió con el precio anterior a la liberación de los ROE. Entonces, esto es el clásico, la clásica maniobra de gobierno para generar diferencias que generan corrupción. Esto lo digo con toda claridad, porque acá también hay corrupción. Entonces hay que terminar. El ONCA, un organismo que nunca se terminó de investigar, desapareció, lo diluimos porque se lo acusaba de corrupción, desapareció, pero nunca se investigó la corrupción que había detrás de eso, de entregar los permisos para la producción a través de los feedlots. Inclusive Echegaray está involucrado en uno. O sea, digamos, es tan obvio lo que están haciendo que realmente creo que el salto que se puede dar en la Argentina, porque justamente las obviedades se terminan, cuando vos eliminás las restricciones, cuando eliminás la discrecionalidad en la decisión del funcionario, transparentás el mercado. Además, sugerimos nosotros que haya, por ejemplo, en el mercado de la leche, un precio pizarra, para que el productor no sea castigado por la monopolización de la producción láctea. Y también en el mercado de la leche tenemos enormes oportunidades en el exterior, ¿no? Hemos perdido enormes oportunidades ya, pero podemos recuperarlas si hacemos un trabajo constante. No va a ser inmediato, pero tampoco la recuperación de stock ganadero va a ser inmediata. Va a llevar años recuperar el stock ganadero, pero hay que hacerlo. Nosotros podemos tener perfectamente 20-30% más de cabezas en total, pero para eso necesitamos una política activa que genere que el productor diga sí. Que hay una política de largo plazo, que elimina la discrecionalidad, que me da a mí un retorno que me permite seguir produciendo. Y eso, más por ejemplo la separación en cortes, porque esto se dice siempre pero nunca se hace, seguimos vendiendo media res, entonces trabajar para separar los cortes, para que los que van a la exportación vayan a la exportación y los que consumimos localmente se vendan acá. Eso diferencia el precio, el productor en el mix recibe más plata, y también la Argentina gana mercado, por lo tanto entra en dólares, que hace que la economía esté mejor. ¿Tenés algún cálculo de cuál sería el impacto de la eliminación de retenciones en tu cabeza o en lo que ustedes están planificando? ¿El sector agroexportador pasaría de tantos millones a cuánto? Nosotros apostamos a una cosecha de arriba de 150 millones rápidamente. Si realmente se hace lo que se tiene que hacer, que es liberar las retenciones. Estamos generando la idea de, por ejemplo, simplificar el sistema impositivo. Porque ¿qué ha pasado? Con la retención vos le sacás impuestos al interior y los maneja el gobierno federal, ¿no? ¿Por qué le sacás impuestos al interior? Porque el productor que por ahí paga impuestos provinciales o municipales, termina pagando menos de esos impuestos y van todos a Nación. Se reduce el impuesto a las ganancias, que se reparte automáticamente por la coparticipación, y se aumenta el impuesto que reparte discrecionalmente el gobierno, ¿no? Porque tenés menos ganancia porque pagás más retención. Todo esto hace que el gobierno nacional tenga más plata para repartir y los gobiernos provinciales menos plata para repartir en las inversiones. Cuando vos sacás esa restricción, esa plata vuelve al interior. Entonces, ese impacto, lo que ha pasado es que muchos gobiernos provinciales han creado impuestos. ¿Para qué? Para reemplazar la plata que se le llevó a Nación. Entonces ahora hay capas de impuestos, entre impuesto nacional, impuesto provincial e impuesto municipal, que en muchos casos hay solapamiento. Estamos estudiando, ya lo tenemos visto, caso por caso, qué impuestos hay que ir eliminando para simplificar el sistema impositivo. Otra cosa, exportás o vendés a la exportación, te queda saldo de IVA. No puedes usar ese saldo de IVA para pagar impuestos. ¿Por qué no? Si es la misma cuenta. Yo le debo a la FIP por un lado, pero la FIP me debe por el otro. Bueno, nosotros vamos a hacer que vos puedas pagar impuestos con el crédito fiscal que tenés. Eso financieramente para el productor es un enorme. A veces tardan un año en recibir el reintegro del IVA.
Todas estas cosas que son de sentido común. A ver, no hay que hacer nada muy brillante, sino que hay que pensar, como lo hicimos en la Ciudad de Buenos Aires, como el equipo de Mauricio lo hizo en la ciudad, en que la política esté al servicio de la gente y no al revés. Esteban, se ve que hoy las economías regionales están en crisis. De hecho, el último fin de semana el resultado electoral de la provincia de Río Negro fue catastrófico para el gobierno, y en Río Negro la crisis de la fruticultura es muy grave. ¿Qué ideas tienen? ¿Qué proyectos tienen para las economías regionales? No sé cuánto. Yo me dedicaba mucho a la fruticultura. Era director comercial de San Miguel, la citrícola Tucumán. Claro, hasta que me metí en política con la crisis del 2001, decidí hacer mi aporte exacto. Era el director comercial, exportamos a más de 40 países, recorrí muchos de esos países. La verdad que a través de una fruta argentina tuve la oportunidad de viajar por el mundo y conocer el mercado de todo el mundo. Y lo que faltó ahí también es una política real de acompañamiento, de promoción. Y también de cuidado, ¿no? Porque no en el caso del Valle de Río Negro, pero sí en el NEA hay mucho problema de fitosanitario que hay que trabajar y coordinar desde una política del Estado. Pero en el caso de Río Negro hay productos que son argentinos que son buscados en el mundo, la pera Williams, por ejemplo. Estuve en Río Negro a fin de febrero hablando con amigos, con Carlos, un gerente importante de la empresa más importante de frutas de la Argentina, y me decía, el problema que tenemos es que no hay una política de acompañamiento. O sea, tenemos restricciones permanentes, te entorpecen los mercados, el gobierno no se dedica a abrir más mercados. Angola como alternativa, digamos, y Angola, digamos, no es. O sea, nosotros tenemos que ir a los grandes mercados, ir a competir con Chile, tenemos que ir a competir fruta, ¿no? Ir a competir con Chile, ir a competir con Brasil, inclusive manzana y pera. El mismo mercado brasilero lo cerraron o sea, nosotros exportamos mucha manzana y pera a Brasil. Brasil, en represalia por algunas medidas del gobierno, cerró el mercado para la manzana y pera argentina, con lo cual eso también genera un problema. Todo esto, digamos, todo tiene impacto. Por eso es que decimos que lo que falta es una política coherente integral. Cuando hablamos de la propuesta del agro, no es solamente las retenciones, no es solamente eliminar los robos, las retenciones o simplificar el sistema impositivo. Es promover mercados, es tener mejor relación con el mundo, es volver a poner a la Argentina en el lugar que merece. Esteban, hacemos una pausa cortita y ahora seguimos hablando de este tema. Vamos a una pausa, ya volvemos. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Gobernación Daniel Scioli. CLAS, liderando el mercado de la cosecha. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Dow AgroSciences. Soluciones para un mundo en crecimiento. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Escuchemos a la tierra. Ella sabe. La tierra es generosa con quien sabe tratarla. El suelo es un recurso no renovable. La reposición de nutrientes es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos. 7 de julio, Día de la Conservación del Suelo. Profértil, nutrientes para el campo. Biogénesis Bagó, mejor empresa latinoamericana del sector veterinario. Animal Farm Award Winner 2014. Celebramos y compartimos este logro con los productores ganaderos, veterinarios e instituciones científicas de la región, con quienes trabajamos para asegurar la condición sanitaria y la productividad de nuestros rodeos. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Un herbicida puede parecer suficiente, pero no puede con todo.
Por suerte, un portafolio de herbicidas, sí. Encontrá tu solución a medida en el programa experto en malezas BASF. Más sitios de acción. Resultados comprobados. Visita expertoenmalezas.com y descubrí lo que BASF puede hacer por vos. BASF. We create chemistry. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos con Esteban Bullrich, no estamos hablando en su calidad de ministro de Educación, sino desde el punto de vista de agro, porque él es coordinador de la mesa de agro de la Fundación Pensar. Esteban, un capítulo importante que se menciona que los productores necesitan un cambio importante es en el tema infraestructura. ¿Ustedes creen que se puede provocar algún cambio con esto? Porque paralelamente se requiere mucha inversión para mejorar puertos, rutas, caminos. ¿Qué están pensando con eso? La verdad es que Mauricio dice que hay dos revoluciones en su gobierno, ¿no? A partir de diciembre. Una es la revolución educativa y la segunda la revolución de la infraestructura. La Argentina, la verdad que necesita una revolución de la infraestructura muy fuerte, ¿no? Y yo creo que sí, que hay recursos. Primero, si sacamos la corrupción nomás, ahí tenés un montón de recursos adicionales que podrían estar a disposición de una mejora de la infraestructura. Arrancando por las rutas, obviamente. No puede ser que todavía haya rutas que no tengan la doble vía, que la gran conexión de autopistas ha sido terminar los 10 kilómetros que le faltaban a la Rosario-Córdoba. Digamos. No hay autopistas, en Santa Cruz hicieron muchas, pero digo, digamos, en la parte central del país, donde está el corazón productivo, no ha habido una inversión fuerte. Hablábamos antes de Junín, la Ruta 7, en todo este tiempo, de Luján, llegamos con la autopista de Luján, y de Luján a Giles todavía no llegamos. O sea, no hicimos ni 30 kilómetros de Luján a Giles, están empezando a hacerla ahora. Entonces, digo, falta una revolución de infraestructura muy fuerte. Creemos que los recursos están, además de por la corrupción, porque creemos que va a haber un cambio de ambiente desde la inversión a partir de un cambio de gobierno que muestre mayor estabilidad, mayor confianza y mayor respeto de las leyes y de las normas. Así que apostamos a mejorar los puertos, a hacer una inversión fuerte en lo que decía en rutas y también a recuperar el ferrocarril. También en mi experiencia en San Miguel, nosotros movíamos mucho de limón desde Tucumán en ferrocarril al puerto de Rosario y Campana. Y creo que es una forma mucho más económica y que además mejora el retorno de la inversión en las rutas, porque al bajar la cantidad de camiones que pasan cargados, obviamente se mejora, se reduce la necesidad de mantenimiento de la ruta. Ahora, Esteban, el cuestionamiento que se hace a la propuesta de PRO en eliminar retenciones es, bueno, eliminar retenciones implica un costo fiscal y te lo agrego yo, de un Estado que está en déficit fiscal. Un año y medio, un punto y medio. Un punto y medio de la recaudación. Sí, porque las retenciones que no son soja es un punto y medio. Menos de un punto y medio. Entonces, yo creo que, digamos, se dicen muchas cosas porque se quiere generar miedo, ¿no? Y el miedo paraliza. Entonces, lo que busca la gente que no quiere el cambio es que el cambio genere miedo en aquellos que tienen que elegir. Y nosotros le decimos a la gente que tenga confianza, que vea lo que se pudo hacer en la Ciudad de Buenos Aires. Y en la ciudad pudimos cambiar para bien. En la Ciudad de Buenos Aires no hay retenciones. No, lo que digo desde el punto de vista de la utilización de la política. Porque decían cuando llegábamos que íbamos a hacer un montón de cosas que no se hicieron. O sea, lo que quiero decir es, ojo con la utilización del miedo en campaña. La campaña electoral, lo vimos ahora en Santa Fe. O sea, se usa el miedo para que la gente no tenga realmente el valor final de decir, bueno, voy a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene la duda de si se puede. Entonces, por eso te digo, vean la ciudad. Porque en la ciudad mostramos que se puede poner la política al servicio de la gente, se puede recuperar el espacio público, se puede transformar el transporte público. Cuando arrancamos el Metrobús en la 9 de julio, ¿cuál fue la reacción? Van a ser un desastre. Ahora es una de las mejores obras de infraestructura que tuvo la ciudad. Entonces, digo, nosotros en la Argentina estamos convencidos que se puede cambiar
y que el impacto puede ser para bien. Como le decía a Carlos, este productor de Río Negro, Yolanda, hablábamos recién en el corte, esta productora chiquita, familiar del maíz, el maíz que se exportaba a Bolivia. Familias chiquitas que producían poquito maíz, pero lo vendían en Bolivia, necesitan un ROE. Esa gente quiere el cambio y tiene la duda si nosotros vamos a eliminar los ROE. Nosotros vamos, por eso vamos cara a cara y nos sentamos con Yolanda, nos sentamos con Carlos, nos sentamos con todos para decirle, podemos cambiar, vamos a eliminar los ROE. Nosotros queremos que vos puedas producir para tu familia, pero también producir para vender en Bolivia como vendías antes. Y este cambio de que la política esté al servicio de la gente y no al revés, es lo que nosotros queremos llevar, pensando en una Argentina distinta, una Argentina que realmente puede tener un lugar distinto en el mundo. Entonces, por supuesto que se puede hacer, se pueden eliminar las retenciones, se pueden sacar los ROE, se puede eliminar la corrupción y eso genera un montón de recursos, es decir, se pueden hacer las cosas. Repito, vean lo que hicimos en la ciudad. Y Esteban, este gobierno va a dejar muchos temas que quizás este año ahora están aletargados, ¿no? Que parece que no son importantes, pero como decía Martín, el exceso de gasto público con un Estado sobredimensionado, el problema de las tarifas, el problema, bueno, de la deuda también. Tipo de cambio. Esa magnitud de problemas. ¿Vos crees que se pueden resolver? ¿Ustedes creen que se puede resolver gradualmente, con un shock, con un cambio de expectativas favorables? Hay decisiones que vos podés tomar de un día para otro, ¿no? Eliminar las retenciones, eliminar los ROE. Track, verás el de diciembre, pum, se elimina. Otros van a ser cambios graduales. La recuperación de la confianza, no solamente, digamos, de la confianza en que podemos hacer las cosas distintas, ¿no? Digo por los argentinos. Porque también hay una pérdida de confianza en si nosotros realmente podemos. Porque cuando vos tenés el miedo de perder lo que tenés, es porque no tenés confianza de poder generar más. Bueno, tenemos que recuperar todos la confianza. Y la hemos perdido porque nos la han hecho perder. Entonces nosotros tenemos que recuperar la confianza, eso es un camino gradual. También la confianza de los socios externos, de aquellos que por ahí antes nos compraban carne y ahora nos dejaron de comprar y le compran a Uruguay o a Paraguay. Uruguay está superando a la Argentina en exportación de carne. Uruguay. O sea, Paraguay está en ese camino. ¿Por qué? Porque han ganado la confianza a través de políticas sostenidas en el tiempo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Eso es gradual, obligatoriamente es gradual. Los cambios educativos, sin lugar a dudas, son graduales, pero tenemos que comenzarlos. El cambio tiene que empezar, porque si no seguimos en lo mismo. Y acá el problema que tenemos es que el que no cambia, se queda. O sea, el mundo está rotando muy rápidamente. Los chicos, yo tengo 5 hijos, ¿no? Mis hijos tienen la expectativa, todos ellos, de vivir hasta el siglo XXII, morir más allá del 2100. Van a tener, de acuerdo a lo que estudian estos temas, 7 trabajos en su vida, de los cuales 5 no existen, no fueron creados aún. Entonces, a ese mundo nos tenemos que preparar, a ese mundo estamos caminando, eso es el futuro que nos espera. Si nosotros somos los que creamos parte de esos 5 trabajos, la Argentina está, como estuvo en su momento, entre los mejores países del mundo. Y ahí vos ves que en agro, por ejemplo, no sé, hay todo un sector de economía regional, verde, biotecnología. Pero si ya estuvimos ahí hace 10 años, el agro argentino era el ejemplo en el mundo, todavía lo es, pero mucho más restringido porque justamente hemos cerrado la puerta al mundo. Pero el agro argentino ya estuvo, ya demostró que puede ser la mejor agroindustria mundial. En términos de rendimiento. Perdóname, ¿aún con los precios nuevos? Digo, sí. Porque los precios hace 10 años eran precios mucho más los favorables. Los precios son precios mundiales, con lo cual competís en esas condiciones. Pero yo estoy convencido que podemos ser mucho más eficientes y efectivos de lo que somos. Pero para eso tenemos que trabajar en conjunto. Tiene que haber el productor trabajando en coordinación con el comercializador, trabajando en coordinación con el gobierno y la política. Acá no hay ninguna coordinación de ese tipo. Hay a veces cierta connivencia entre uno y otro, sobre todo comercializador y gobierno, pero a veces ni siquiera eso. Tenemos que terminar de trabajar todos juntos. La unión de todo, cuando hablamos de la unión de la Argentina, hablamos de eso, de trabajar en conjunto, porque la Argentina es una entelequia, la Argentina somos nosotros. Si nosotros queremos una Argentina más unida, nosotros tenemos que unirnos más y trabajar más en equipo. No es casual que hablemos mucho de equipo. Estamos convencidos que esto es un trabajo que la Argentina no la va a salvar un Mesías. No es Mauricio Macri el que la va a salvar, no, la vamos a salvar todos juntos trabajando detrás de una idea que lidera Mauricio Macri. Uno de los aspectos creo que se le cuestiona mucho al PRO, vos decías, bueno, mirar el rol del Estado en la ciudad, es hasta qué punto va a poder extrapolar eso a nivel nacional, porque
el tejido social de la ciudad es muy diferente al tejido social nacional. Es más complejo. Por eso te digo, ¿hasta qué punto se puede más hacer? Más complejo la ciudad, digo, me parece. No, más complejo. ¿Más complejo la ciudad? Pero los niveles de pobreza de tenencia en el conurbano pero no es que la tenés pobreza, en la ciudad. yo digo, la pobreza es un problema que tiene, pero no es una complejidad. La pobreza se puede resolver si vos te pones política activa para resolverla. Acá no ha habido vocación de terminar con la pobreza, vamos a ser claros. No hay vocación de terminar con la pobreza. Lo que estamos haciendo es asistiendo a la pobreza, que hay que hacerlo. Pero para terminar con la pobreza tenemos que tener otro tipo de políticas. La educación es una política fundamental para la pobreza. Está totalmente demostrado que mejor educación hay menor pobreza. Ahora, ¿qué hicimos en educación? El año pasado en la provincia de Buenos Aires, 18 días de paro. 18 días de paro es el 10% del tiempo de clase. 10% del tiempo de clase perdido en día de paro. En la ciudad de Buenos Aires hace 3 años no tenemos paro docente. Entonces, lo que digo es, hay problemas en la Argentina, por supuesto, y la pobreza es uno de los principales, porque la verdad que no hay ninguna razón para que no haya pobres. Ahora, ¿qué estamos haciendo para que no haya pobres? ¿Estamos mejorando la calidad educativa? ¿Estamos poniendo a disposición de esa gente? El otro día estaba con Claudia, una directora de jardín acá en La Matanza, ¿no? A 10 kilómetros lineales desde la General Paz, calle de tierra para llegar al jardín. Los días que llueven, los chicos tienen que caminar por el lado. Entonces digo, eso, desde la calle de asfalto para que pueda llegar al jardín, eso a 10 kilómetros de la capital federal, eso hace que termine con la pobreza. Esteban, muchísimas gracias por habernos traído tu propuesta. Gracias, Esteban. Buena semana. próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Buena semana.